Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta mañana, como cada día. Hoy estamos para compartir una palabra del Señor. Les habla el pastor Jimmy Alarcón Ibáñez. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir cada mañana una palabra contigo. Hoy quiero hablar allí de un hombre llamado Zaqueo. En el libro de Lucas capítulo 19, verso 8 dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante que hasta el último momento de su vida ministerial el Señor estaba preocupado de los indeseables, de los que eran considerados por muchas personas como traidores, como estafadores, como ladrones, diríamos, especialmente este hombre llamado Zaqueo. Dice que Zaqueo era un hombre rico, era jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que le cobraban impuestos a los judíos, ya que los romanos estaban bajo el dominio de toda Palestina en aquel entonces. Entonces, estos cobradores de impuestos eran contratados por el Imperio Romano para cobrarle a sus hermanos, y por eso eran considerados, aparte de tener mala fama de ladrones, eran considerados traidores. Y cuando Jesús va allí pasando por la ciudad de Jericó, dice que este hombre llamado Zaqueo quiso conocer quién era Jesús. Ahora la Escritura nos relata que este era un hombre pequeño de estatura, y producto de eso tuvo que subirse a un árbol y desde allí ver a Jesús. Pero Jesús, mire, interesante, porque dice que Jesús va pasando y ve a Zaqueo que está arriba de ese árbol y dice: desciende, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Date prisa, desciende, le dice el Señor. Entonces dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso en su casa. Pero bueno, aquí hay algo que se contrapone a la vida de Cristo, que se contrapone a la realidad de lo que es el reino de Dios. ¿Cuál es esa contraposición? De que nos faltaron los que empezaron a murmurar y a cuestionar a Jesús de cómo él podía entrar en casa de este hombre considerado un traidor, un pecador, un ladrón. Pero mientras Jesús está allí, algo sucede en el corazón de Zaqueo. Y bueno, nosotros sabemos lo que es eso, que es el toque del Señor, que es el toque de la presencia de Dios. Diríamos así, nosotros hoy, él tuvo un encuentro con Dios mismo, con nuestro Señor Jesús. Y eso transformó su corazón. Dice que en él hubo un arrepentimiento, un cambio, porque él se pone en pie y dice: ¿saben qué? Yo voy a dar la mitad de mis bienes, la voy a vender y le voy a dar a la gente pobre. Y si a alguien yo le he robado, le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. O si a alguien yo he defraudado. Entonces eso se llama arrepentimiento. Eso se llama que este hombre algo le sucedió en el corazón, y que lo que provocó este cambio es que él conoció al Hijo de Dios, tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos a un hombre que es cambiado, es transformado, y su vida cambia. Todo empieza a cambiar a su alrededor. Y Jesús, mire lo que dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí es donde quiero detenerme. La iglesia nunca, los creyentes nunca debemos de olvidarnos para qué Cristo nos dejó como iglesia. La iglesia no puede dejar de hacer la obra que el Jesús hizo. ¿Y cuál es esa obra? De ir a rescatar, de ir y salvar los que están perdidos. Hay muchas almas que necesitan de una palabra de Jesús. Obviamente Zaqueo recibió una palabra, recibió una impartición, recibió algo extraordinario, se manifestó la sobrenaturalidad de Dios. Aquí vemos, porque ¿cómo sabía que Jesús, por qué Jesús quiso ir a esa casa?
bueno, los dones estaban operando en nuestro Señor y Jesús en su interior reconoció cuando vio a aquel hombre en ese árbol que era un hombre necesitado. Mira, a veces nosotros vemos a la gente y no nos damos cuenta, no miramos más allá. Por eso necesitamos discernir, entender lo que la gente es y qué es lo que necesita. Este hombre no era cualquier hombre, dice que era un hombre rico, tenía recursos. Entonces, y aquí es donde uno ve lo maravilloso del reino de Dios, que el reino no es solo para los pobres, sino también es para los ricos. El reino de Dios, Dios quiere alcanzar todas las esferas, Dios quiere alcanzar a todo hombre. Por eso Pablo nos dice que ya no hay rico ni pobre. O sea, el evangelio es para todos y todos necesitan de ese Salvador que es Jesús. Por eso tú y yo, como iglesia del Señor, no debemos de olvidarnos a que el Señor nos ha llamado. Hay muchos que están necesitando, como Zaqueo. Hay muchos que están desesperados en estos días y tú y yo tenemos una palabra de esperanza y de salvación para esas personas. Dios nos puede ayudar como iglesia para no detenernos en nuestro llamado y saber que eso que nos va a llevar a ir va a provocar una gran cosecha. Yo creo que estos días son días donde nosotros tenemos que hablar a la gente del amor de Jesús, del perdón de Jesús, lo que puede provocar Jesús en sus vidas, que es la sanidad. Hoy día hay mucha gente con problemas, con enfermedades. Nosotros estamos viviendo días duros en nuestra ciudad, en nuestro país, pero entender que hoy la gente necesita más que nunca de una palabra, y tú y yo, la iglesia del Señor, tenemos esa palabra para esas personas. Así que el Señor te bendiga y no olvides que el Señor nos ha enviado a rescatar lo que está perdido.